A continuación, desarrollaremos la clasificación de los tumores benignos no odontogénicos, basándonos en los criterios de la OMS de 2017. Para clasificar estos tumores se toma como referencia el tejido del cual provienen. En tal sentido, encontramos tumores formadores de tejido óseo, otros formadores de tejido cartilaginoso, otros tumores formadores de tejido conjuntivo y finalmente el tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia. Se desarrollarán los tumores más prevalentes y más frecuentes a observar en la clínica. El osteoma es una neoplasia benigna compuesta de hueso maduro que se desarrolla casi exclusivamente en los huesos craneofaciales. Su mayor frecuencia se presenta entre la tercera y quinta década de la vida en el sexo masculino, con predilección en la mandíbula, en el sitio del cóndilo mandibular. Asimismo, puede presentarse en la cavidad nasal, la órbita o los senos paranasales, siendo el seno frontal uno de los más afectados. Clínicamente se presentan como lesiones periféricas en la superficie de las corticales óseas o lesiones centrales. Tienen un crecimiento lento, un curso asintomático y provocan la expansión de estructuras vecinas a medida que aumentan de tamaño. Cuando nos referimos a los osteomas, es importante recalcar el síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner es un síndrome autosómico dominante familiar que se caracteriza por una mutación genética que se transmite en todos los miembros de la familia. Es una enfermedad multisistémica, por lo que significa que presenta múltiples signos y síntomas en diversas áreas de la economía. Los síntomas generalmente son evidentes a los 20 años de edad, pero pueden desarrollarse entre los 2 meses de vida y los 70 años de vida. Cursa con anormalidades cutáneas y óseas y también signos gastrointestinales. Dentro de las anormalidades cutáneas y óseas, estas se desarrollan aproximadamente 10 años antes que las poliposis intestinales. Las manifestaciones cutáneas se expresan a través de quistes dermoides o sebáceos a nivel de la piel, neurofibromas y lesiones pigmentadas. A nivel óseo encontramos múltiples lesiones de tipo osteomas que pueden observarse, por ejemplo, en la mandíbula, y a nivel intestinal las manifestaciones incluyen pólipos colónicos, pólipos gástricos y del intestino delgado, y a la vez pueden encontrarse carcinomas a nivel intestinal. La formación de los pólipos comienza en la pubertad, pero el diagnóstico suele ser en la tercera década, mientras que la transformación maligna ocurre en un 100% en la cuarta década de la vida. Los síntomas iniciales de esta transformación maligna pueden ser anemia, sangrado gastrointestinal inferior, calambres, dolor abdominal, diarrea, obstrucción intestinal y secreción mucosa. La mayoría de los pólipos son pequeños, menor a 5 milímetros y por lo tanto difíciles de demostrar en estudios de imágenes. Es por esa causa que muchas veces son diagnosticados tardíamente. Los osteomas a nivel óseo aparecen en aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome de Gardner y se manifiestan antes que la poliposis. Pueden ser endostáticos, es decir, en el interior del hueso, o exostóticos. Significa que se encuentran como exostosis superficiales o periféricas en la cortical ósea.
En esta imagen podemos observar la presencia de múltiples osteomas a nivel mandibular. Cuando tenemos la sospecha de encontrar múltiples lesiones de tipo osteomas en nuestra esfera maxilofacial, es importante que podamos remitir al paciente al médico por sospecha de un posible síndrome de Gardner, debido a la transformación maligna de las lesiones que el paciente puede presentar a nivel gastrointestinal. Es fundamental el diagnóstico precoz de este síndrome. Y muchas veces en nuestra esfera ocurren manifestaciones que pueden hacernos sospechar de este síndrome y podemos derivar al paciente al médico haciendo un diagnóstico precoz y oportuno. El osteoma osteoide es un tumor óseo benigno que se caracteriza por un potencial de crecimiento limitado. Son lesiones también formadoras de tejido óseo, pero que tienen la característica de presentar osteoblastos. Es una lesión más juvenil. Son lesiones benignas, pequeñas y no progresivas. Se presentan fundamentalmente en pacientes en la segunda década de la vida, en sexo masculino, y es el tercer tumor óseo benigno más comúnmente analizado con biopsias a nivel facial. También puede presentarse en los huesos largos. El dolor es el síntoma más común. Muchas veces este dolor se presenta como desproporcionado al tamaño del tumor. Es un dolor sordo, incesante, que comienza leve e intermitente y aumenta gradualmente en intensidad y en persistencia. El dolor tiende a volverse cada vez más intenso por la noche y generalmente responde a los salicilatos y a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Si el osteoma osteoide involucra un hueso en una situación subcutánea, el paciente generalmente presenta deformación, hinchazón, eritema y sensibilidad. Es importante recalcar que el dolor se presenta a nivel nocturno, es decir, fundamentalmente durante el sueño del paciente. El osteoblastoma es otra neoplasia formadora de tejido óseo que también presenta predominancia osteoblástica. Es raro, se encuentra fundamentalmente entre la segunda y tercera década de la vida, con predilección por el sexo masculino y ubicación la mandíbula en el sector posterior. Cursa con una deformación asintomática, localizada, puede llegar a ser dolorosa, simulando un dolor dentario, pero con la característica de que este dolor no es aliviado por los salicilatos, como en el caso del osteoma osteoide. Ese signo o síntoma puede ser muy útil a la hora de establecer nuestro diagnóstico clínico presuntivo. Presentan crecimiento limitado y no alcanzan típicamente tamaños mayores a 4 centímetros. El condroma, condroblastoma y fibroma condromixoide son lesiones formadoras de tejido cartilaginoso. Las tres son lesiones de escasa frecuencia, raras en nuestra esfera maxilofacial. Es importante comprender que cuando se presentan, pueden presentarse a nivel de la ATM, alrededor, por ejemplo, del cóndilo o del hueso temporal. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con las lesiones y su contraparte maligna. El fibroma desmoplásico es una lesión formadora de tejido fibroso. Se caracteriza por la presencia de fibroblastos de tipo miofibroblastos. Es una lesión, a diferencia de las anteriores, localmente agresiva. Se presenta en pacientes jóvenes con una edad media de 16 años, es decir, pacientes menores a 30 años.
Su localización por excelencia es en la mandíbula, con predilección de la rama y del ángulo mandibular. También puede observarse en la metáfisis de los huesos largos. Son lesiones que provocan deformación, su crecimiento es lento y comúnmente son asintomáticas, pero debido a ese comportamiento agresivo ocasionado por la presencia de estas células de tipo miofibroblastos, pueden presentar desplazamiento y movilidad dentaria en el área afectada y son lesiones que tienen una alta tasa de recurrencia, muchas veces requiriendo la hemimandibulectomía del paciente. El tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia es una neoplasia benigna, localmente agresiva y de crecimiento rápido. Consiste en una población celular que es capaz de producir melanina. Eso hace que adquiera esta coloración que se observa a continuación. Son lesiones que se presentan en un 90% en bebés aproximadamente de 5 meses y de sexo masculino. El 90% de estas lesiones se observan en el área craneofacial, con mayor predilección en el maxilar superior. También pueden encontrarse en el cráneo, en la mandíbula y en el cerebro. Cuando se desarrollan en el maxilar, provocan gran preocupación en los padres por su rápido crecimiento y su aspecto clínico que puede simular a una lesión maligna. Sin embargo, es una lesión benigna, pero localmente agresiva. Se presenta como una masa sésil, asintomática, que rápidamente va alcanzando grandes tamaños, que provoca deformidad facial. El bebé no puede alimentarse, no puede recibir la lactancia de forma correcta, lo que genera una interrupción en la alimentación que debe ser suplementada por otras vías, generando gran preocupación en los padres. Su coloración es negro azulado por la presencia de melanina. Es una lesión que destruye el hueso maxilar y que puede extenderse a seno maxilar, a cavidad nasal o a órbita, atrapando dientes en desarrollo a medida que va aumentando de tamaño. Su tratamiento debe ser realizado rápidamente y en forma precoz. Damos por finalizado este tema, quedando a las órdenes por cualquier duda o interrogante. Para poder comprender en la totalidad estos temas es fundamental realizar el análisis clínico de estas lesiones junto con el estudio radiográfico o imagenológico y anatomopatológico. Por eso es importante poder integrar las tres áreas para poder comprender esta temática en su cabalidad. Muchas gracias.